yo lidiaba muy mal con los domingos. Digamos que la poesía siempre busca la metáfora. Entonces es una metáfora del desencuentro. Este libro todo es sobre la ausencia. Mira pues, que me acabas de descubrir eso. Porque el domingo es un vacío. Nuestra primera vez fue maravillosa, pero la segunda también. Leer a Piedad Bonet siempre es un enorme placer, siempre es un descubrimiento no solamente de las posibilidades del lenguaje, sino de el espíritu humano. Tener la suerte de tenerla en el programa es ya un privilegio. Tenerla por segunda vez es un verdadero regalo. Hemos hablado con Piedad Bonet acerca de un libro de poemas que ha publicado este año que se llama Los hombres de mi vida, que considero una verdadera joya. No se pierdan esta conversación para Aire Libre con Piedad Bonet. Querida Piedad, siempre es un placer conversar contigo y es de verdad, con independencia de nuestra amistad, un privilegio poder conversar sobre tu trabajo. Muchas gracias, Salvador. Así que estoy muy feliz de que volvamos a este café que tú nos presentaste. Sí, así es. Aquí a volver a conversar sobre tu trabajo y sobre tu más reciente publicación en poesía de este año, que se llama Los hombres de mi vida. Un poemario que he disfrutado muchísimo, que me hace sentir que como lector habito el universo Piedad Bonet, el que se conoce en tu poesía, también en tu ficción, en tu prosa en general, y que sin embargo siento yo como que siendo alguien que te lee, que te sigue, te reconoce y al mismo tiempo no me siento como vacunado contra el estremecimiento. Vuelve a suceder, vuelvo a encontrar cosas que digo. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros en Aire Libre. De eso se trata, de no repetirse. Comienzas este poemario con una serie de poemas bajo el título de Los domingos. ¿Qué tienen los domingos? Puede ser un día muy difícil, ¿no? El domingo. Desde siempre he sentido esa incertidumbre con los domingos, o esa incomodidad con los domingos. Porque como que se hacen unos silencios aterradores, pero además es esa pausa rarísima que no sabes qué hacer con ella. Yo no soy de salir a pasear los domingos, ¿sí? Pero si hay un sol afuera, me tienta la salida los domingos. Y tengo por lo menos 2 poemas anteriores sobre los domingos, ¿sí? Tengo uno que dice como los domingos Dios tenía la boca abierta, como una enorme hoz que se traga la angustia de los hombres, porque los domingos pueden ser muy angustiantes, me parece, ¿sí? Pero aquí, en este poema, los domingos están mostrados en relación con la relación de pareja. Tiene que ver con ese mundo cerrado del domingo, donde pueden pasar violencias muy sutiles, pero muy fuertes. Me dan una sensación como una experiencia que reconozco haber tenido. He considerado también siempre, no por idea, sino por, como te decía, por haberlos vivido así muchas veces, a los domingos como un día difícil, como un día que puede ser cuesta arriba. Quizá en el sentido de el domingo como momento de la verdad. No de una verdad definitoria, como a veces se dice en una película a veces puede tener su momento de la verdad donde la protagonista enfrenta aquello que, sino como donde desaparecen los pretextos de la cotidianeidad para distraernos de algo que nos duele dentro o que de pronto no necesariamente es solo dolor, pero que nos provoca ansiedad o temor. Y se siente eso en estos poemas. No lo había pensado yo solamente como un enfrentar la verdad, la resaca que puede irse empozando en una relación de pareja, sino incluso en la vida en general, como que el día de domingo, ya que no hay nada que hacer, uno como que no tiene los filtros para defenderse, ¿no? Sí,
Te voy a decir por qué. Porque también he escrito sobre eso. Y es porque la costumbre es un sostén. ¿Sí? Sí, porque tener unos como ritos que se dan en la semana, incluido el sábado, porque el sábado tú lo utilizas para cosas que no has podido hacer en la semana. En cambio el domingo se ve como un gran vacío, ¿no? Que tú debes llenar como quieres. Entonces está la libertad en juego. La libertad de las pequeñas cosas que a veces es complicadísimo, ¿sí? Cuando yo era una trabajadora compulsiva y era una preparadora de clases enfermiza, yo lidiaba muy mal con los domingos, porque estaba entre la tentación aterradora de seguir trabajando, que creo que es una cosa que le pasa también a mucha gente, y la necesidad de darme un respiro y de ocuparme de otras cosas. Bueno, en algún momento de los hijos, sacarlos a la luz del día, ¿no? Pero también de pronto la opción de cocinar, ¿sí? Entonces es muy ambivalente lo que uno siente los domingos. Pues yo creo que habrá gente que adora los domingos, que se queda en pijama, no tiene culpa, ¿sí? Hay una hora que me parece especialmente complicada los domingos, que es el atardecer. Yo tuve un padre, o tengo un padre, pero bueno, en ese momento mi padre trabajaba, que vivía muy mal los domingos por la tarde, porque sentía lo que creo que también siente mucha gente, que es el terror del lunes, de la rutina que lo abruma y que lo aburre. Entonces mi papá daba como unos síntomas que nos perturbaban a los demás. Esto yo estoy hablando de cuando era una niña, una adolescente, porque sentíamos esa ansiedad de mi papá, ¿no? Entonces eso pasa los domingos. Sí, me da la impresión también en esta serie inicial de 5 poemas con los que abres el libro, todos bajo el título de los domingos y todos incluyendo la palabra domingo, menos el último, que también da como para conversar un poquito, porque sí. Nunca es casualidad, pues uno diría, ¿no? Que justo en ese en el que parece que desapareciera el tiempo o hablaras desde un lugar un poquito distanciado del tiempo, pero teniendo en cuenta el título del libro, ¿no? Los hombres de mi vida, donde uno puede ver, por supuesto, a tu hijo, y hay un poema del que hemos hablado justo antes de comenzar, que es de verdad, creo que uno de tus grandes poemas, pero también tu padre, también tu pareja, también el romance a lo largo de la vida, también tu hermano en otros poemas, ¿no? Me parece muy interesante, y teniendo eso en cuenta me da la impresión, el primero, escuchándote ahora no sé si me equivoco, pero yo lo asocié inmediatamente con tu hijo Daniel. Si me permites lo leo. A ver. El primero de los domingos, que es: el hueso de pollo sobre el plato vacío no tiene una sola hilacha de carne. Muerde con fuerza y con método el que hizo esta limpia tarea. Si cerrara los ojos podría oírlo masticando sin tregua, desgarrando también los cartílagos. Sobre mi plato, en cambio, una presa de pollo casi intacta se enfría con desgano. En la piel erizada y hay puntitos de grasa. Un pequeño espacio vacío y luego termina: esta cocina es grande los domingos. Mira, alguna gente de la que ha leído este libro la asocia mucho con Daniel, pero yo no pensé en Daniel en esos. Pienso en la hora del almuerzo, en la relación con un ser humano que está ubicado en otro lugar del que está uno ubicado. Entonces, hay una ferocidad en morder la pieza de pollo, ¿sí? La presa, y con esa avidez, mientras la persona que está al frente ve cómo su pollo se enfría. Yo creo que es una cosa sobre, digamos que la poesía siempre busca la metáfora. Entonces es una metáfora del desencuentro.
con el otro. Entonces, mientras el otro está embebido en lo suyo, comiendo y mordiendo, y hay algo feroz en dejar vacío, digamos, sin hilachas, el hueso de pollo. Aquí esta cosa se enfría porque no hay deseo, porque no hay voracidad, porque hay cansancio, no sé. Entonces por eso te digo que esos 5 poemas de alguna manera están enmarcados en la cuestión sobre todo del matrimonio, que es, el matrimonio de alguna manera es una burbuja, ¿no? Donde puedes sentirte preso o donde puedes sentirte cómodo. Claro, yo inmediatamente lo asocié con la ausencia, vacío, con claro. la ausencia, ¿no? Y con la falta de apetito de la voz que nos habla, el detalle de que en la piel erizada ya hay puntitos de grasa. Uno piensa, pues a una presa de pollo solamente le ocurre eso si ha transcurrido un tiempo largo. Y por lo tanto me dio esta sensación, ¿no? de una compañía recordada, de una ausencia que en su momento fue vital como comiendo la presa de pollo con un apetito ¿no? insaciable, vehemente. Y luego este renglón vacío para rematar el poema con esa frase que parece un poema en sí misma, ¿no? Esta cocina es grande los domingos. Parece casi familia de un haiku, ¿no? En una sola línea, digamos, no en la estructura del haiku, pero cuando yo leí esa frase al final, esta cocina es grande los domingos, uno siente, sí, los domingos cómo pueden ser así, ¿no? Está la cuestión espacial, pero solo añado una cosa, que eso es un halago para mí, porque la riqueza del poema consiste en eso, en que la mirada rescata del poema pues cosas que a cada uno le evoca, ¿no? Tú tenías el referente de Daniel en la cabeza, de un joven que puede masticar así su pollo, y de la madre que está imaginando o soñando con una presencia que se fue. Entonces, pues es muy bonito que el poema no diga una sola cosa, que diga múltiples cosas. Y te mencionaba antes de que comenzáramos a grabar también esta sensación de a veces, por ejemplo, yo recientemente he dirigido una película en la que yo con un amigo cineasta conversaba y le decía, mira, en realidad esta película ha sido hecha solo para que pueda dar soporte a esta escena. Para mí esta escena es lo que hace de esta película. Y me parece que este poema en particular también a veces uno siente que estuviera hecho para poder decir esa frase final y para poder entenderla gracias a las frases previas, ¿no? Pero te quería preguntar sobre el trabajo de la poesía que a diferencia, por ejemplo, de la ficción, que no digo que no tenga mucho trabajo detrás también, o de una novela, un libro de largo aliento, da la impresión de ser el resultado como de un pisco artesanal hecho pues, en un alambique, o sea, un proceso de destilación, es mucho más como el zumo de algo lo que llega, ¿no? Pero sí reconoces incluso que dentro incluso de un poema ya destilado hay una especie de zumo del zumo, la frasecita que resuena de una manera porque especial. yo concibo así la poesía. Es decir, el poder revelador, por supuesto que está en el transcurso, pero a mí me gusta mucho el remate como algo que ilumina, algo que está más allá de lo que uno viene diciendo. Por eso, cuando era maestra y tenía mis talleres de escritura creativa y mis talleres de poesía, le hacía mucho énfasis a los estudiantes en que ese remate tiene que ser, digamos, muy contundente. Hay poetas que no hacen eso, que el poema como que se desvanece y te deja una sensación, pero en mí es una necesidad. Ahora te digo, con mis estudiantes casi nadie lograba eso, porque tiene que haber como una conexión muy honda mientras vas trabajando para que llegue esa cosa reveladora. Porque tú lo dijiste, como que a veces a priori uno tiene algo alrededor de lo cual se va a articular la obra de arte, ¿no?
A mí me pasa de pronto en narrativa. Voy hacia un lugar que, claro, estoy pensando en una novela mía que se llama Para otros es el cielo, donde todo transcurre para un suicidio y para una muerte asistida. Entonces esa era la idea que me llevaba hacia allá. Pero en la poesía yo creo que sí, hay una idea que informa lo que estás haciendo, en este caso los domingos, la cocina y la iluminación precisa es la presa de pollo. Pero ese remate es una consecuencia natural de la escritura, no es que lo tengas de antemano, porque no puedes tener ese ritmo. El ritmo y todo eso se logra en el primer verso, porque eso es lo que te condiciona todo lo demás. En tu trabajo, ¿cuándo sientes que viene un poema? ¿Es correcto decirlo así? ¿Sientes que viene? ¿Sientes que lo tienes? No, siento que viene. Y ese es un momento maravilloso. Porque, como digo, a veces encierra una promesa. Y tú inmediatamente tienes que evaluar si esa idea que se te vino va a tener una repercusión, digamos, que se va a abrir a realidades colectivas, que no es una cosa puramente anecdótica, ¿sí? Si eso va a tocar el corazón del lector y le va a revelar alguna cosa. Ahora, entre que aparece esa idea y tú te sientas a escribir, pueden pasar días, semanas o meses, porque a veces no logras encontrar la manera de resolverlo. Eso se da en tu cabeza antes de sentarte. Entonces, ya cuando tienes así más o menos algo de eso, te atreves a sentarte y ahí viene el trabajo más interesante, que es el de trabajar las palabras. Siempre he dicho que escribir poesía se diferencia mucho de escribir prosa porque tú estás conectado de una manera muy profunda con tu inconsciente o tu lenguaje emerge del inconsciente. Entonces tú tienes que tienes que haberte desasido del rigor del pensamiento, del rigor de lo intelectual, ¿sí? Para dejar que estas palabras hagan su tarea, que es juntarse de manera insólita, y el primer sorprendido es el poeta. Es decir, cuando tú dices, esta cocina es grande los domingos, es una cosa que vino. No es una cosa que tú estás buscando. Bueno, ¿qué digo para la cocina? ¿Qué digo para los domingos? No. El lenguaje naturalmente te lleva hacia allá y de pronto tienes el hallazgo, pero de pronto no lo tienes. Y entonces tu poema queda inconcluso. Eso a mí casi nunca me pasa. O sea, porque a veces sí me pasa, quiere decir que ese poema ya no fructificó, porque no tiene el remate adecuado. Y entonces vienen otros poemas y entonces tú ya no estás pensando todo el tiempo en eso. Pero cuando yo me siento a escribir un poema, me gusta pararme cuando el poema terminó. Y eso me deja tranquila. Al día siguiente o a los 2 días lo recojo, miro cositas, ¿no? Pero yo voy como muy a la fija con el poema. Y te da la sensación, porque me da mucha curiosidad esto que acabo de preguntarte, de este momento en el que sientes que hay algo, ¿no?, en lo que tienes que ocuparte. Y me interesaba también, ahora que te escucho, el final, y me pregunto si es como cercano decir que hay un punto en el que reconoces el poema, porque finalmente esto que viene del inconsciente, que viene de quién sabe cuántas fuentes, es algo que sientes al final que puedes reconocer, como ahora que he terminado, era esto más o menos lo que estaba yo recibiendo. Claro. Pero a veces el poema se te va por otro lado, como la novela.
se te puede ir por otro lado completamente diferente. Y eso le decía yo a mis estudiantes, tienen que dejarse llevar por lo que el poema les va imponiendo. Porque si te pones a batallar para traerlo allá donde habías pensado, no, claro que a veces pasa, como que esto se me despiporró, decimos aquí, ¿no? Esto se me despiporró. Entonces, más bien como que lo dejas madurar, porque también el poema tiene que estar en el momento preciso, lo tienes que escribir en el momento preciso, ¿sí? Me pasó una vez con una idea que todavía me ronda, pero que ha sido mi mayor fracaso en relación con un poema. Yo casi nunca fracaso con el poema. Parece súper, ¿cómo se llama eso? Envanecido decir esa cosa, ¿no? Pero es que yo tengo mente poética, esa es mi mente, ¿no? Entonces me pasó que yo fui a ver en Francia el reloj atómico, que es una cosa gigantesca, que tú entras y tienes que mirar el funcionamiento de ese reloj atómico. Es una cosa extraordinaria, como maquinaria, como imaginación, ¿no? El reloj atómico no es que sea en los tiempos de la bomba atómica, ¿no? Es una cosa como el siglo, no sé, si 18, 19, es decir, como un gran sueño, el reloj atómico. Y la persona que nos atendió era un señor como de 90 años, que amaba ese puestecillo del reloj atómico, y entonces como dimos la vuelta, ¿sí? Y ya nos íbamos, dijo, pero se van a ir ya. Sí, pero es suficiente 20 minutos para mirar. No, porque además había una fila, ¿no? Bueno, dirá, 20 minutos tal vez es mucho, 10, ¿no? Y entonces nos invitó a detenernos un poco más en el reloj atómico. Entonces lo que yo vi fue, la noción de tiempo. Entonces era el reloj atómico, que tiene, digamos, como la dimensión del tiempo de manera casi ideal, pero además súper precisa, ¿no? El anciano que ha vivido toda una vida y que su vida consiste en 12 horas o 10 horas o 8 horas, no sé, alrededor de ese reloj atómico. Y lo que nosotros habíamos invertido de tiempo, que era un tiempo insuficiente y que para él era un fracaso. Nosotros no éramos, digamos, las personas ideales para él. Para él esto era un fracaso. Bueno, pues yo me puse a escribir ese poema que tiene una fuerza poderosísima la idea, y nunca pude y nunca he podido, ¿sí? Y ya me da mucho miedo lanzarme porque digamos, sí, mientras escribía yo me daba cuenta que eso era un fracaso, tal vez porque la idea era demasiado precisa, porque tenía que trabajar con esa estructura de los 3 tiempos, ¿sí? Porque el poema no tenía la libertad de desarrollarse. No lo sé, no sé. Un poema es siempre una aventura, una novela es siempre una aventura. Y como autora, siempre me da mucha curiosidad, y en los últimos tiempos he estado pensando más en esto. Como autora, ¿te sientes más creadora o más descubridora? Es decir, ¿sientes que te sientes más cerca de haber manufacturado algo o más cerca de haber tenido la suerte de descubrirlo? No, lo de manufacturado no, porque bueno, hay una parte que me dice, ¿sí? Yo hice un producto que sirve, digámoslo así. O sea, esto se sostiene porque yo encontré las maneras. Pero un escritor es siempre un descubridor. Y eso es lo que uno está haciendo mientras escribe, descubrir. Incluso descubrir en la poesía esa manera en que se juntan las cosas y vienen a decir algo que no te imaginabas que ibas a decir. Esos descubrimientos, esos hallazgos, pues son lo que te dan la felicidad de estar escribiendo.
En la novela no pasa eso. Que sí de pronto descubres una cosa, ¿no? Incluso en los ensayitos. Ahora yo que estoy escribiendo un gran libro ensayístico, de pronto hicimos descubrimientos que yo dije, madre mía, ¿cómo encontré esto? O sea, yo venía hacia esto y no me había dado cuenta. Yo tengo un problema de momentáneo, digamos, una enfermedad en que es una distorsión de la percepción que influye en todos los sabores de mi vida, una cosa post-COVID. Y de pronto encuentro que Daniel tenía un trastorno de la percepción, porque eso es la esquizofrenia. Entonces tú oyes cosas que no existen, ves cosas que no existen, y yo dije, es del mismo linaje mi enfermedad, solo que la mía es una cosa, digamos, que uno dice puramente física, pero lo de Daniel también es puramente física y también está ubicado en esta parte. Me sentí, digamos, sentí que teníamos eso en común, una vulnerabilidad que tiene que ver con esto, que a él lo llevó mucho más lejos en la tragedia y que la mía es una mini tragedia que espero que algún día desaparezca. Pero eso fue un hallazgo. Mientras yo escribía, de pronto dije, uff, es esto. Entonces, bueno, eso pasa en chiquito, en grande, sí, pero siempre va apareciendo, ¿no? Pero sí me parece que es... Pero además, perdona, sí. A veces esos descubrimientos lo hacen otros. Entonces alguien me dijo que en toda mi poesía había gente que saltaba por una ventana mucho antes de que Daniel se muriera. Y yo, hey. Otro me dijo, todos sus personajes vomitan en algún momento. Pues yo fui una niña vomitona, porque tenía mucha ansiedad. Y entonces la ansiedad da náuseas y uno cree que va a vomitar, pero no vomita, lo cual es algo aterrador. No se sabe qué es peor, si vomitar o no vomitar. Entonces esa persona me señaló eso. Entonces son cosas que están en el inconsciente del escritor y que a veces no manejamos conscientemente nunca. Sí, a mí me gusta cada vez más la idea y me fascina cada vez más cuando siento que me acerco a un libro o a una película o a una obra de arte en la que me queda la sensación de que la artista o el artista ha descubierto algo, o sea, ha tenido como la curiosidad o si quieres la humildad de no decir vengo yo aquí a proponer mi creación solamente, sino a decir miren lo que vi, miren lo que me pasó, miren lo que descubrí, incluso y escuchándote, tu descubrimiento no es la motivación del texto, es en el ponerte a escribir un ensayo en particular sobre una condición de la percepción, que de pronto te encuentras con algo y esa perla que descubres queda al alcance de tus lectores, ¿no? Mira que tengo una experiencia suprema sobre eso. Y es que a veces uno descubre a posteriori qué fue lo que pasó en el poema. Entonces, yo me levanté una noche, esto lo he contado algunas veces, a las 2 de la mañana, con unos versos de B. B de volar, de ver, vértice, vórtice, lugar para nacer, nódulo ciego. Esto es una vagina, ¿no? Lugar para nacer. ¿Y eso? Y entonces yo luché mucho por no levantarme, porque a las 2 de la mañana. Pero finalmente subí a mi altillo y se me vino todo el poema, y giraba sobre esto, ¿no? O sea, era como si alguien me lo hubiera dictado. Entonces, bueno, yo publico el poema, tal. Y después, no es que publiqué el poema. Unos días después, recuerdo que en la tarde que escribí ese poema, yo había estado trabajando un poema de Blanca Varela, que es una puerta que se abre y se cierra, bisagra. Yo uso la palabra bisagra en el poema, pero ella creo que también lo usa en el suyo. Bisagra, o sea, es una cosa misteriosa de cuando se abre una puerta en la noche y algo entra. Entonces, mi inconsciente se quedó con esa imagen y creó otra parecida, que es esa de B de volar. Entonces, a veces entiendes
a posteriori qué fue lo que hiciste, porque claro, mientras estás trabajando, tú estás siendo fiel a la idea y no pensando la afiliación. Aunque a veces me pasa que me llega un verso y yo digo, se parece mucho al de César Vallejo, se parece mucho a fulano, me da miedo, ¿sí? Porque como es el almacenamiento de la memoria que te trae una cosa y entonces piensas, me pasó con un poemita chiquitico que lo escribí y de pronto dije, esto no es mío, esta idea no es mía. Y empecé a pensar, ¿será de fulano, de sutano? Me asusté, cogí libros, miré, bueno, no lo encontré. Y luego encontré, muchos años después, en una poeta alemana, la misma idea. Parecía que yo me hubiera copiado, ¿no? Pero eso era que ya me pertenecía, digamos. Igual como dices tú, estamos rodeados consciente e inconscientemente de una cantidad de estímulos. Hay un poema aquí que me hizo recordar también, el poema va en otra dirección, pero me hizo acordar inmediatamente no sé si recuerdas el poema del Inocente de José Watanabe. Curiosamente, volvemos a hablar de José Watanabe. No soy capaz de recordar de memoria el poema. A ver. Pero él habla algo así de estos pequeños arbustos secos del norte del Perú y de cómo el jovencito, el chiquillo juguetón, pasa un fósforo cerca y el árbol se enciende y él dice algo así como, no te sientas mal, el fuego ya estaba ahí. Y termina el poema, si no me equivoco, con una frase que me encanta, que es así en todo. ¿No? El fuego ya estaba ahí, ¿no? Oye, pero tienes una memoria prodigiosa y una capacidad de asociación. Ese poema nace de esa imagen de Watanabe. Claro, y acá está, mira. Pero se lo aplico al amor. Claro, este es Peligros del Fuego, justamente. Sí, dice, sí. Sucede cuando la leña está muy seca, comienza, ¿no? Una pequeña chispa para encender la hoguera puede hacerse furiosa y amarada. Ahora temo que el fuego arrase el bosque, desdibuje el camino de regreso y no pueda volver a ver tus ojos. Sí, mira, esa imagen de Watanabe, cuando yo la encontré, o sea, dije, esto es una genialidad. Y además es tan poderosa, pero es tan sutil, pero es tan hermosa, bueno, todo. Y entonces eso se quedó en mí. Y de pronto me sirvió, entonces te voy a enunciar eso desde el punto de vista teórico. No hay originalidad ninguna en nada, pero lo importante es ser honesto con la fuente que te viene, ¿no? O sea, que no puede haber impostura. Entonces yo sabía que yo estaba utilizando esa imagen, pero la iba a derivar hacia otro lado, ¿no? Entonces yo podría haber puesto un epígrafe dándole las gracias a Watanabe, a veces hago eso, ¿sí? Pero aquí no, porque me pareció que nos pertenecía a todos esa imagen, ¿no? Ahora que hablas de esto y de los epígrafes, una cosa que me llamó la atención y me fascinó de la estructura de este libro de poemas es que comienzas, como decíamos, con los domingos y con aquello que tiene ese día domingo de incomodidad, de sazón, angustia, y yo no he sabido llamarlo mejor, como si fuera una especie de momento de enfrentar alguna verdad que no queremos mirar, ¿no? Como si algo nos alcanzara el día domingo, de lo que huimos el resto de la semana, ¿no? Pero cierras con una especie de segundo libro, que son los poemas pandémicos. Ah, sí. Y es curioso porque la pandemia, uno podría decir, de pronto no es tan preciso, pero uno podría decir, nos encerró en una especie de domingo perpetuo. Y comienzas hablando, creo que hablas de hoy, ¿no? El hoy es el primero de los poemas pandémicos. Nunca fue el hoy más hoy. Y me hizo pensar en los domingos. Pero luego, ahora que hablabas de los epígrafes, pones este epígrafe de un poema bellísimo de Jaime Gil de Viedma, ¿no? que es un fragmento
Ya no me acuerdo el título del poema, aunque sea un instante, creo que se llama el poema de Viedma, que incluye lo que has utilizado como epígrafe, que es para creer al menos que de verdad vivimos y que la vida es más que esta pausa inmensa. Esta sensación de que la vida se nos podría pasar como una especie de pausa enorme, inmensa, en el sentido que como si en la pausa no estuviéramos viviendo, como si en la pausa no estuviéramos conectados con El domingo. como en el domingo, ¿no? Sí, 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 sí. Es que esa pausa de la pandemia era como lo que acabas de decir, era un domingo eterno que teníamos que llenar con lo que teníamos adentro, ¿sí? Pero que además nos reveló otras formas de hacer. Por ejemplo, en mi caso, y creo que en muchos casos, en la conexión con la casa. Porque el domingo tú te conectas con la casa, te conectas con la cocina, ¿sí? Hay que hacer unas cosas, ¿no? Y en la pandemia, pues la gente se puso a hacer pan, se puso a hacer galletas, es decir, ese vacío, esa pausa inmensa, que es lo que me sirve a mí para como epígrafe y además como tema fundamental del poema, a mí personalmente me sirvió para muchas cosas, para escribir una novela que venía de ahí, ¿sí? Y entonces uno descubrió muchas cosas dentro de la casa, descubrió muchas cosas de uno mismo, de sus impaciencias, sus irritabilidades, su cansancio, de lo que habíamos perdido, del miedo que nos habitaba, o sea, miles de cosas, pero también de vez en cuando descubrí algo de la afuera. Entonces, en mi caso fue, bueno, varias cosas, pero una imagen muy conmovedora era la del heladero que subía la cuesta de mi casa, que es un hombre muy viejo que todavía sube la cuesta de mi casa, no sucumbió a la pandemia, y subía con el carrito de los helados y la campanita que lo anuncia, tin, 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 daba la vuelta allá arriba, ¿sí? Nadie le había comprado un helado y volvía deteniendo su carrito que lo llevaba. Entonces, eso es lo que hace un poeta. De pronto ve eso y se convierte en una metáfora. Es decir, en un mundo sin niños, en un mundo silencioso, en un mundo que tiene miedo de comer el helado del heladero. De pronto hay un hombre que tiene fe en lo que hace y que ha asumido un riesgo, y que lo hace, digamos, cotidianamente por la ciudad. Entonces, bueno, los poemas salen así, aleatoriamente, de pronto, de cosas que te iluminan. Sí, es como, me impacta escucharte esto, ¿no? Un hombre que tiene fe, dices, ¿no? O sea, un hombre que apuesta, además, un hombre sin opción también. Sí. Como tantas personas en nuestros países Claro. durante la pandemia, en este caso un heladero mayor. El poema tú mencionas algo así como un mundo muerto, un mundo sin niños, le voy a dar una leída también, y en ese contexto sale a buscarse la vida con esta campanita que asociamos a la alegría del helado, del momento libre o del domingo, ¿no? Está por acá. El poema se llama El viejo heladero sube la cuesta de mi barrio. ¿Por qué esta desazón cuando en medio del mundo detenido oigo este repetido tintineo? La campanilla que en otros tiempos sonaría alegre, pero que en esta tarde muerta y en esta dura cuesta de mi barrio y del mundo detenido suena distinto. A un planeta sin niños, callado para siempre, a un paisaje en eterno blanco y negro. Y en esta dura cuesta y en esta tarde muerta, también a persistencia, a obstinación, a credo. Es bellísimo y es durísimo, ¿no? Hay, por supuesto, un poema que no sé si sea el poema de este libro, y quién sabe si uno de tus grandes poemas también, porque te atraviesa también de manera tan vital, ¿no?
que se llama A Bigger Splash, que es el nombre de uno de los cuadros más conocidos del pintor británico David Hockney. Pero además del cuadro de Bigger Splash, el libro en la portada incluye un libro de un pintor francés, de Gustave, yo no sé francés, así que no sé si pero creo que es Caillebotte, Gustave Caillebotte, ¿no? Que en francés se llama el nadador o el bañista, donde vemos a un hombre que está a punto de lanzarse al agua. Vamos a aprovechar que el semáforo ha dado verde, que hay menos ruido para poder leer A Bigger Splash. El rectángulo azul de la piscina y el cielo indiferente abriéndose a la noche. Te gustaba nadar a esta hora fría. Yo te oía bracear como en un gran combate. Y hoy has vuelto con tu cuerpo de sol y detenido en tus 28 años para siempre. Si pudieras mirarte recortado contra la nada gris del horizonte, pensarías en Hockney, tan concreto y no obstante tan abstracto. Y tú tan vivo como en mi corazón y tan lejano como el lienzo que ves en un museo. Te he visto vacilar al borde antes de dar el salto y me he quedado aquí en mi silla blanca esperando que emerjas de las aguas. Es por supuesto más que conmovedor, ¿no? Estremecedor y al mismo tiempo la generosidad de la poeta, de Piedad Bonet, de cómo hacer alquimia del dolor y transformarlo en belleza, ¿no? Y ofrecerlo y al mismo tiempo de permitirnos aproximarnos, aunque sea asomarnos a esa experiencia, ¿no? El recuerdo de la piscina. Quizá por eso identifiqué el primer poema del libro, el primero de los domingos, de la serie de los domingos, por esa ausencia, ¿no? Porque imaginé esta mujer en esta casa que se siente más grande, en esta cocina que se siente más amplia un domingo, porque no está el hijo comiendo con la vitalidad con la que podía comer, aunque no haya sido la motivación tuya en el poema. Porque aquí de pronto la piscina, la vitalidad de que parezca un combate nadar, como quitar hasta la última hebra de pollo de la presa, esa vitalidad juvenil. Del joven, sí. De 28 años para siempre, ¿no? La permanencia constante en el corazón ¿no? Y la lejanía al mismo tiempo, esa tensión entre estás tan vivo como en mi corazón y tan distante como un lienzo en un museo, ¿no? Porque él amaba a Hockney. Daniel amaba a Hockney. Tengo todavía uno de sus libros en la biblioteca. Dejó una biblioteca inmensa de arte. Pero ahora que lo dices, este libro todo es sobre la ausencia. Mira pues, que me acabas de descubrir eso. Porque el domingo es un vacío. Es decir, hay una presencia que es una ausencia. La del otro. Luego están los poemas de amor, de los que no has dicho nada, que son el recuerdo de cómo amamos y de cómo amé. Entonces es sobre un mundo ausente. Esa nostalgia de cómo amamos, que no es lo mismo que la nostalgia del amor, sino que siempre te acuerdas de cómo amaste. Y el poema tiene la virtud de que puede revivir esa emoción. Como en el psicoanálisis, si estás en el diván y empiezas a hablar de un amor de hace 20 años, pues eso vuelve y te trae lágrimas o te trae, no sé, nostalgia. En fin, la pandemia es también una ausencia, que es la ausencia de la vida, ¿no? Y bueno, no me atrevo a decir más porque no he leído a la luz de eso de la ausencia. Escuchándote encuentro que hay otras ausencias también. Ahora buscamos el poema, pero hay otro poema que comienzas diciendo algo así como hablamos callando, o al hablar callábamos. O sea, las palabras no servían para decir lo que se quería decir. Al usar las palabras se estaba callando otra cosa. Y en un momento dices,
No tengo en mente ni tu historia, ni tu geografía, ni tu pasado. Estás frente a alguien, un amor, y como que permitámonos que lo único que esté acá sean tus manos y nuestros nombres. Que en el fondo es una manera de invitar a la ausencia a quien está para poder habitar ese espacio de amor con el amor imaginado, ¿no? Con el amor de la fantasía. Y que de alguna manera se ve fugaz. ¿Por qué? Porque si no sabemos nada del otro, no hay que nos arraigue al otro. Pero es que se llama Último Tango en París, ¿no? Sí, ese es el Último Tango en París. Porque yo vi Último Tango en París hace 100 años. Y la idea que me quedó de esa película tan tremenda, ese amor tan apasionado, es la pasión realmente, ¿no? Es que ninguno sabía nada del otro. Y entonces a veces nos enamoramos platónicamente de alguien, que a mí me interesa mucho el amor platónico, porque me parece el amor imposible, que es platónico y no puede ni siquiera permitirse la palabra, ni el acercamiento, ni la caricia, ni nada, ¿sí? Que es el amor que construye la imaginación, ¿no? Es un tema que a mí me interesa mucho, porque yo fui una jovencita enamorada platónicamente de muchos. Mira, si me permites, Piedad, leo Último Tango en París, y obviamente comenzaba mucho mejor de lo que yo lo recordé. Con palabras callar, abrir vacíos livianos como nubes, donde quepan tan solo nuestros nombres, nuestras manos. Saber tan solo lo que invento de ti, sin geografías ni ayer, y que tus sueños pesen más que tus pasos y tu historia. Con palabras hilar nuestros silencios y volver a nacer, a estar desnudos como Adán, como Eva, antes que vengan a expulsarnos de nuestro paraíso. Escuchándote, creo que cabe interpretar esto también en el marco del concepto de ausencia, de ese paraíso perdido o nunca tenido, imaginado, aspirado, ¿no? Atraviesa de verdad todo el libro. Pero vuelvo a Big Splash por su enorme potencia, por su... es muy interesante leer el poema viendo el libro de Hockney. Parte de la maravilla del libro de Hockney es que no hay una sola persona en el cuadro, ¿no? Lo que vemos es simplemente el agua salpicada de alguien que se zambulló en la piscina. Está esa silla al fondo donde no hay nadie. A diferencia del cuadro de Caillebotte, donde vemos al que será el clavadista y vemos a esta mujer que observa, de alguna manera complementando de manera muy interesante, casi que abrazando de manera muy interesante a tu poema. Porque en tu poema, al final, mientras que la ausencia de la que habla el poema es la ausencia del hijo, de tu hijo, en el cuadro de Hockney, la silla no tiene a nadie, y sin embargo tú terminas el poema hablando de tu silla blanca, todavía hoy esperando que emerja de las aguas, ¿no? Que es una manera de añorar que es profundamente conmovedora, ¿no? Y fíjate que ese poema se me ocurrió in situ. O sea, yo estaba en el lugar donde vamos a pasar algunas temporadas y ahí Daniel se tiraba a las 6 de la tarde. No sé por qué le gustaba esa hora, que es ya la hora fría, ¿no? Entonces yo estaba sentada en mi silla blanca. O sea, mira cómo se va configurando un poema y de pronto digo, no está, no va a estar nunca más, pero además evoco el salto se me convierte en la metáfora del salto que él dio desde su terraza, ¿sí? Y de la espera eterna, como de la fantasía de que de pronto se va a abrir la puerta, va a entrar, va a subir las escaleras. Es una idea que nos persigue mucho tiempo después de que alguien ha muerto, ¿no? Y que lo vas a volver a encontrar. Joan Didion cuenta en sus memorias del año del pensamiento mágico, como en un punto es capaz finalmente de deshacerse de la ropa de su esposo
y que luego le hacen notar que no se ha desprendido, sin embargo, de sus zapatos, de los zapatos de él, ¿no? Y ella cuenta cómo el pensamiento que venía en su mente es, pero es que si regresa, ¿qué se va a poner? Así es. Hay una imagen así en lo que no tiene nombre, como, sí, que creo que es mi hija, que dice, y si llegara aquí y botamos la ropa, mira, es la misma imagen. Pero algo más te iba a decir, sí, en estos días leí un libro, que ya no me acuerdo cuál es, en que la persona que está narrando, creo que es un ensayo, dice, cuando alguien muere, salimos a la calle, eso me pasaba a mí, y vemos a la persona, ese que va manejando, mira cómo se parece, o sea, te aterroriza. Y cuando has roto una relación de amor, pero el amor sigue ahí, entonces tú crees que vas a voltear esa esquina y te lo vas a encontrar. O sea, tienes esa fantasía, ¿no? Entonces es la cosa de la ausencia y el deseo de la presencia, ¿no? Y en el fondo creo que también es el hecho de que todo lo que significa algo significa inevitablemente también su contrario. Es decir, la naturaleza binaria del lenguaje nos impone eso. Y por eso creo que, creo que es el segundo poema de los domingos, esa ausencia se transforma en presencia. Dices, los domingos, una presencia enorme tiene costumbre de invadir la casa. Algo hay en ella de animal marino, de ballena varada que agoniza. Y los ojos no verían nada. No hay en esa casa, claro, en el domingo una ballena. Es ese peso de lo que no hay en el domingo, ¿no? Y es una manera de referirse a la ausencia con una figura de no solo una presencia, sino una presencia que lo abarca todo, una ballena, ni siquiera un elefante en el cuarto, una ballena, ¿no? Y he tenido también la sensación, Piedad, de que, digamos, si cabe hablar de esta especie de díptico que has convocado entre el cuadro de Hockney y el cuadro que usas en la portada del pintor francés, también pareciera, al menos físicamente, tal cual aparece en el libro, A Bigger Splash. Acá estamos haciendo díptico con Aquella vez. Ay, sí. No, porque... Ese es un poema tremendo. Es tremendo. No sé porque me encontré esa frase de Else Lasker Schüler, que fue a la que le robé el poema chiquitico sin darme cuenta, y que dice, y te hablé de grandes estrellas, pero tú mirabas a la tierra. Y me acordé de esos momentos tremendos, por ejemplo, cuando veníamos del Perú, que él había padecido un episodio psicótico, y en el avión yo le hablaba de un futuro maravilloso. Y te hablé de playas lejanas en las que comeríamos ostras mirando el mar. Yo me acuerdo que le hablaba de que nos íbamos a ir a una playa y él solo iba a pintar y yo iba a escribir y íbamos a tener una vida sin exigencias, porque él le temía a la exigencia académica a la que de pronto no iba a poder responder, ¿no? Tenía mucho miedo de lo que la academia decía de la pintura, que la pintura había muerto. Entonces fíjate que los poemas nacen de unos sitios muy hondos. Incluso cómo físicamente pueden terminar siendo poemas vecinos, ¿no? Sí, poemas mellizos. Me voy a permitir leerlo. Y te hablé de playas lejanas en las que comeríamos ostras mirando el mar, y de tardes en que estarías a salvo de la lluvia porque juntos íbamos a levantar la carpa poderosa de nuestra voluntad. Te hablé de mi niñez, de tu niñez, de mi cordón umbilical. Te dije lo que pude decir, lo que supe decir, temblando. Y esta parte también me parece estremecedora. Pero tú mirabas a la tierra que comenzaba a ser tu único cielo, a la tierra de la que ya te estabas despidiendo, en la que todo crece indiferente y espléndido, sin ansiedad ni pesadumbre, ¿no? Que es como este hermoso planeta que nos acoge,
con esa aparente indiferencia a cualquiera que pueda ser nuestro dolor o nuestra alegría o euforia, ¿no? Yo no soy tan gran lector como me gustaría. Me gustaría poder leer mucho más y cada vez el inventario de las cosas que no he leído o que quisiera leer y no he leído todavía Dímelo a mí. me abruma. Pero más allá de tener la suerte de ser tu lector y habiendo dicho pues que no tengo ninguna autoridad porque no leo tanto como me gustaría, siento que Los hombres de mi vida es uno de los grandes libros de este año. Es una de las grandes lecturas que he tenido la suerte de poder leer en este 2025 que ya termina. Así que no quiero terminar sin recomendarlo, ahí donde lo puedan encontrar. Sé que está en Bogotá, sé que está en Madrid, no sé si está en Lima, pero se puede conseguir hoy por hoy, se pueden encargar las cosas. Así como recomendaría el lujo de poder conversar contigo, recomiendo que se busquen tus libros y muy en particular Los hombres de mi vida. Querida Piedad, una vez más, infinitas gracias. Muchas gracias por ocuparte de ese libro. Tú sabes que la gente tiende más a la prosa que a la poesía, ¿sí? Y yo siempre lo que quisiera es que la gente se arriesgue a la poesía y que no le tenga miedo como le tiene. Que ojalá que haya más riesgo en ese sentido, porque también la poesía arriesga más, ¿no? y regala más como lector. Y yo creo que es el lenguaje supremo de la literatura. Querida Piedad, bueno, ha sido nuestra segunda vez aquí en Libertario Café, un café que tú nos presentaste, como decía al principio, y donde ha sido un enorme placer reencontrarte. Y para hacer un chiste, nuestra primera vez fue maravillosa, pero la segunda también. Y que pronto venga una tercera, como siempre, querida Piedad. Okay. Muchas gracias, Salvador. Marjolita, mil gracias como siempre. Sí, gracias.